La clase 10, que se llama cambio de variables en las integrales. Bueno, ¿qué quiere decir eso? En la clase anterior estuvieron trabajando, empezaron a ver un tema que nos va a acompañar un rato largo, que es integrar con varias variables. Es decir, en análisis 1 me integraba una función de una variable y allá va la integral de esa función y utilizaba esa integral para calcular una serie de cosas, para calcular áreas, por ejemplo, etc. Bueno, así como aprendimos a derivar en varias variables, estamos aprendiendo a integrar en varias variables. Bueno, el tema es que cuando uno tiene que integrar en análisis 2, es decir, en varias variables, para empezar poniendo un ejemplo, supongamos que estamos integrando en dos variables, tengo una función de dos variables, entonces uno tiene una función de dos variables, su gráfica es una superficie, ¿no? Es así, y uno quiere integrar esa función en cierta región, ¿no? Esa región, en cierta región D, digamos, ¿no? De su conjunto de definición, bueno, uno quiere integrar la función dentro de cierta región. Para facilitarnos las cosas, veamos esta región así, digamos, como levantemos el piso y miremoslo así de frente. Tenemos el XY. Bueno, y esa región D depende cómo sea, va a ser fácil calcular la integral o no. Es decir, la dificultad de la integral va a pasar por dos cosas. Una es cómo es la función integranda, lo que uno está integrando, pero otra es cuál es el conjunto donde uno está integrando. Normalmente se suele decir cuál es el recinto de integración de esa función, ¿no? Y si ese recinto de integración, si yo estoy, por ejemplo, integrando sobre un rectángulo, eso es, en algún sentido, es un golazo, porque cuando uno dice, bueno, estoy integrando tal función f de xy, diferencial x, diferencial y. Pero los límites de integración, si la región D es un rectángulo, está bárbara, porque uno dice, bueno, a ver, en un rectángulo, ¿qué pasa? X se mueve entre A y B. Bueno, entonces la X se mueve entre A y B. Y la Y se mueve entre C y D. Entonces la Y se mueve entre C y D. Estoy integrando en cosas, digamos, son números. Bueno, si esta función es amable, digamos, la integral va a salir más o menos sin problema. Ahora, si yo estoy integrando en alguna región que es algo feo de ver, de integrar, o sea, ustedes estuvieron en la clase pasada viendo cómo se integran regiones, a veces cómo hay que dividirlas para poder integrar, función superior, función inferior, etcétera, todo lo que vieron en la clase anterior. Bueno, y ahí empieza a importar, digamos, cómo es esta región y qué dificultad aporta el hecho de cómo sea esta región. Entonces, hay veces en que uno puede, si tiene una región medio fea, uno puede transformarla de alguna manera en alguna región mejor, en alguna región, por ejemplo, en un rectángulo. En general, muchísimos de los ejercicios que vamos a ver, uno termina mirando esta región, ahora vamos a ver cómo, digamos, transformándolo en alguna región mucho más linda de integrar. Entonces, bueno, hay que ver cómo es que eso se hace y bueno, cómo es el mecanismo, digamos, para hacerlo. Hay muchísimos, nosotros vamos a ver apenas un par de cambios de variables, un par de transformaciones, pero hay muchísimas transformaciones que transforman en regiones bastante complicadas en regiones mucho más amables, por decirlo de alguna manera. Recintos de integración donde es mucho más fácil integrar que en la región original. Empecemos por algo. A ver, vamos a hacer algún dibujo. Los recintos de integración que voy a dibujar ahora, igual recuerdo como antes, están en el piso, ¿no? Pero vamos a mirarlos así, en forma, mirando el piso, como mirándola desde arriba, digamos, ¿no? Agarrando el piso y mirándola así. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Supongamos que tengo
que integrar cierta función en una región, digamos, D. Y yo conozco, por alguna razón, digamos, vamos a ver ejemplo de todo esto, supongamos que yo tengo una transformación, que llamaremos, por ponerle algún nombre, J, que transforma, que manda una región D' mucho más linda, que vamos a borrarle esto así no se confunde el prima, D', en D. Vamos a suponer que esta función está en el plano XY, y para distinguir un poquito las dos regiones, vamos a suponer que está en el plano V. Entonces esta transformación mapea la región D' en la región D. Bueno, vamos tuviéramos eso, ¿no? Una transformación que mapea todos los puntos de la región D' en puntos de la región D. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, que esta J, digamos, esta transformación, agarra un punto V y me devuelve un punto de acá, es decir, un punto X, Y. Me devuelve dos coordenadas. A través de alguna fórmula, de alguna cosa, es decir, por ejemplo, por decir algo, J de V igual U cuadrado más B, o J de V igual 2U menos B, por ejemplo. Si me está devolviendo un X y un Y a través de ciertas cosas, por ejemplo, llamemos G de V y H de V, por ejemplo. Es decir, esta transformación sería X, sería G de V, e Y igual a H de V. Yo pongo un ejemplo, J de V igual a, U cuadrado más 2B, por ejemplo. Y acá 2B menos U. Esta sería la G y esta la H. Es una función, agarra un punto V, lo transforma en un nuevo X y un nuevo Y, ¿no? Entonces, en este ejemplo que estoy poniendo, si U valdría 1 y B valdría 0, por ejemplo, reemplazo acá y me queda el punto 1 menos 1. Puntos de acá y me devuelve puntos de acá. Bien. Entonces, esta transformación, y ahora voy a hablar un poquito sobre eso, se le puede calcular algo, una transformación así, que se llama el jacobiano, el determinante jacobiano de esta transformación, que es el determinante formado por lo que sería la matriz gradiente, es decir, las derivadas parciales de cada una de estas funciones. Es decir, la derivada de G respecto de U, la derivada de G respecto de B. Ahora vamos a hacer ejemplos de todo esto, así que no hay que desesperarse. La derivada de H respecto de U y la derivada de H respecto de B. Este determinante jacobiano va a cumplir una función en la que yo ahora voy a explicar un poquito, porque no me da tirarlo así sin decir nada al respecto, pero no es algo que vaya, la explicación que voy a dar no es algo que vaya realmente a influir demasiado en los ejercicios. Es decir, no lo vamos a usar para los ejercicios, es una aclaración que hago yo aparte, nada más. Bueno, ahora, ¿qué onda? El asunto es este. Esto se llama el determinante jacobiano. Recibe esa simbología. Bueno, entonces, si yo tengo una función f que quiero integrar en este recinto feo, ¿qué relación hay con la integral de f sobre este recinto que es más lindo? Entonces, la relación que hay es la siguiente. Vamos a entrar acá. La integral de una función sobre la región D, de una función f de xy diferencial x diferencial y, va a ser igual a la integral sobre D', es decir, sobre esta nueva región, que se supone que es más amable, de la función f compuesta con la parametrización esta, es decir,
agarrando puntos V y aplicándoles J para mandarlos al plano XY. Concretamente quedaría así, f de X, que era G de V, punto y coma I, que era H de V, por el determinante jacobiano de la transformación. Todo esto diferencial U, diferencial V. Esa es la relación, esta fórmula es la que en realidad va a servir para calcular, para hacer los ejercicios de la práctica. Vamos a hacer varios ejemplos del uso de esta fórmula. Antes de hacer eso, vamos a charlar un poco sobre el significado de esto, pero eso lo que voy a hacer es una explicación muy naif y, digamos, no, como les decía, no forma parte de la... no lo van a necesitar para hacer los ejercicios. ¿Tá? Es simplemente comentario, una digresión. Entonces, les quería comentar lo siguiente. Ustedes estuvieron viendo la clase pasada, empezaron a ver el tema integrales en varias variables. En una variable, en análisis 1, no sé si recuerdan, si la función es positiva, la integral entre un punto y otro punto expresa el área, si la función es positiva, ¿no? Si la función es positiva, expresa el área entre ella y el eje X. Y la fórmula de la integral y la idea de la integral parte de una sumatoria, de partir esto en pequeños intervalos y tomar el valor de la función en algún punto dentro de cada intervalo e ir sumando las áreas de cada rectangulito. De alguna manera esta sumatoria uno va después tomando rectangulitos cada vez más finos, afinando esa partición y bueno, uno toma un límite, qué sé yo, y eso resulta ser el valor de la integral. Esa es como la definición, la idea original de la integral en análisis 1 si la función es positiva, ¿no? Sumar esos rectangulitos. En análisis 2, la idea también, insisto, si la función es positiva, la idea, ahí no está integrando en un intervalo, sino que está integrando en cierta región. Entonces uno parte esa región en pedacitos, en cuadraditos, digamos. Y lo que hace es ver cuánto vale la función en cada uno de esos cositos. Y lo que toma no son ya rectangulitos, sino que toma como sería el volumen de un paralelepípedo. Acá toma, digamos, en este cuadradito uno toma lo que vale la función en algún punto ahí adentro y calcula el volumen de algún paralelepípedo. Bueno, y así uno hace esto en cada una de esas, la función viene como por acá, ¿no? Entonces, uno hace esto en cada uno de esos y lo que hace es, insisto, ¿no? Si la función es positiva dentro de este recinto, lo que devuelve en el fondo es el volumen entre la función y el plano XY. Entonces, en vez de sumar rectangulitos, en vez de sumar áreas, uno está sumando cubitos, paralelepípedos, digamos, ¿no? Ahora, sumando volúmenes de paralelepípedos. Ahora, ¿cuál es el volumen de un paralelepípedo? Es la superficie de la base por la altura. Así se calcula el volumen de una figura de ese estilo. Entonces, la idea es que si yo tengo... si yo quiero hacer lo que vimos antes, digamos, tratar de integrar sobre una función más... sobre una región más amable, entonces hay un tema respecto de lo siguiente. Bueno, borré lo que no quería borrar. Bueno. Acá tengo estos paralelepípedos, ¿no? Entonces, bueno, la suma de todos esos volúmenes es lo que me va a dar la integral si la función es positiva, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Si yo tengo una función j que transforma esta región linda
en la región fea donde yo tengo que integrar, ¿qué pasa? Yo agarro un punto acá dentro de acá y esta función j lo manda a algún punto de por acá. Entonces, si yo tomo el valor de la función en ese punto, a una cierta altura, ¿está bien? Pero el problema es el siguiente. Esta función, esta j, agarra puntos de acá y me devuelve puntos de acá. Y esta j va a deformar este cuadradito seguramente. Este cuadradito, cuando le aplique la función j, la imagen de ese cuadradito, por ahí es una cosa medio distinta a la original. Y como el volumen de este paralelepípedo es la superficie de la base por la altura, la superficie de la base seguramente va a cambiar. Si acá tengo una cierta superficie y acá tengo una superficie que es distinta. Varió. Entonces cuando calcule el volumen del paralelepípedo hay algo ahí distinto porque la superficie de la base es distinta. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cuánto cambió el área? Digamos, si esta área valía 5, ¿cuánto vale la imagen de ese área a través de la función, de la transformación j? ¿Bien? Bueno, este determinante jacobiano mide ese cambio de áreas. Es justamente lo que compensa ese cambio de áreas que hace la transformación j. De paso, insisto, todo esto tómenlo como una charla nada más, no quiero ahondar en el tema ni mucho menos, pero es interesante porque por ahí devela algún pequeño misterio sobre algo que ustedes deben de haber visto muchísimas veces, que es el concepto de determinante, o la idea del determinante. Mirámoslo con un ejemplo sencillito. Supongamos que yo tengo un rectángulo, por ejemplo, este rectángulo, ¿no? Y le aplico la siguiente transformación. Voy a poner una transformación muy, muy simple, ¿no? La siguiente transformación. Esta transformación va a ser j, agarra un punto v, vamos a suponer que me devuelve 2u y 4. 2u y, no sé, a ver, 4v. A ver, vamos a cambiar un poquito acá. Vamos a poner 3. Tengo esa transformación. Bueno, como decía, esto es sin ningún formalismo ni nada, pero esta transformación manda este rectángulo en una cierta figura que en este caso más o menos se puede adivinar. A ver, por ejemplo, el punto 0, 0, que es este. ¿Dónde cuerno va a parar? El 0, 0 va a parar, a ver, si acá pongo un 0, y acá pongo un 0, 2 por 0, 0, 3 por 0, 0. Así que el 0, 0 va a parar el 0, 0. Es decir, este punto de acá va a parar este punto de acá. Este punto de acá es el 0, 1. Si lo reemplazo acá, 0, 1, me queda 2 por 0, 0, 3 por 1, 3. Es decir, va a parar acá. Acá. O sea, este puntito de acá va a parar a este puntito de acá. Este punto de acá, que es el 3, 0, va a parar, si acá pongo 3 ceros, 2 por 3, 6, 3 por 0, 0. Va a parar 6, 0. Va a parar acá. Y este punto de acá, que es el 1, 3, el 1, 3, si acá pongo un 1 y acá pongo un 3, 2 por 1, 2, y 3 por 3, lo que estoy diciendo, 1, 3, no, este no es el 1, 3, este es el 3, 1, pequeño problema, así que me queda 2 por 3, 6, y 3 por 1, 3. 3 por 1, si pongo el punto 3, 1, pongo un 3 acá, un 1 acá, hago la cuenta en el 6, 3. O sea que ese punto va a parar acá. Si uno hace este juego con todos los demás puntos, en realidad se va a convencer enseguida que
la imagen de esta transformación J, de este rectángulo, da esto. Devuelve un rectángulo más grande, como que justamente duplica la X y triplica la Y. Por eso es que duplica la U y triplica la B. Es decir, este 3 se duplicó y este 1 se triplicó. Bueno, pero fíjense lo siguiente, el área de este rectángulo es base por altura, 3 por 1, 3. Y el área de este rectángulo, base por altura, es 6 por 3, 18. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo siguiente. Si uno calcula el determinante jacobiano de esto, de esa transformación, ¿cómo sería? Tenemos, agarra, la derivada de esto respecto de u es 2. La derivada de la primera coordenada respecto de b es 0. Ahora vamos a la de abajo. Agarramos la segunda coordenada. La derivada de esto respecto de u es 0. Y la derivada de esto respecto de b es 3. El determinante de esto es 2 por 3, 6, menos 0 por 0, que es 0. O sea, el determinante jacobiano es 6. Bueno, fíjense que justamente lo que pasó es que el área original, a través de esta transformación, se multiplicó por 6. 3 por 6 es 18. Entonces, este determinante, en realidad yo acá no hice una demostración de nada desde ya, simplemente como una especie de ejemplito, una observación. Lo que hace es justamente eso, medir cuánto se multiplicó el área original a el resultado que uno obtiene. En este caso, el área de esta figura se multiplicó por 6. Y eso en realidad va a pasar con cualquier otra figura. Si agarrar un triángulo y me fijo cuál es la imagen de eso, van a ver que el área original se multiplica por 6 respecto del anterior. Entonces, este jacobiano es el que de alguna manera compensa cómo las áreas de la base de cada uno de esos paralelepípedos se multiplica a través de la transformación. Por eso aparece esta cosa rara que uno no esperaría que apareciera cuando uno hace un cambio de variables en integrales dobles. Bueno, esto, como les decía, toda esta parte es una digresión, no la van a necesitar para hacer los ejercicios, pero me interesaba por ahí, uno en algunas materias aprende a calcular determinantes y nunca termina de saber bien los usos del determinante. Este es uno de ellos, hay muchísimos más, pero uno de ellos es medir cómo de alguna manera varía el área, una transformación de R2 en R2, cómo varía el área a través de esa transformación. Bueno, lo que sigue a partir de ahora, sí, esto ya forma, digamos, parte de lo que tenemos que ver. Bueno, ahora, ¿qué transformaciones? Estamos viendo tengo una región y quiero integrar en alguna región más amable. Entonces estamos viendo de cómo transforma, qué manera, qué transformaciones conocemos que manden cosas lindas a cosas en donde querramos integrar. Y una transformación que nosotros conocemos de algunas clases atrás es la transformación de coordenadas polares. Es decir, por ejemplo, hagamos un ejemplo concreto. Supongamos que yo quiero, voy a hacer un ejemplo concreto. Me tiro un poco a la pileta y hacer el ejercicio 1C. Ejercicio 1C pide calcular la integral sobre una región D, que ahora veremos quién es, de e a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado diferencial x diferencial y. En el siguiente recinto D. Este recinto D está caracterizado por estas ecuaciones. Cuando uno en un examen, por ejemplo, recibe un ejercicio de estos, suele provocar, no sé, algún tipo de paro cardíaco o alguna cosa por el estilo. Y en general estas cosas hay que mirarlas con cariño porque tenía un profesor que me decía, esto hay que tomarlo en forma deportiva, como diciendo, supongo que se refería más a tomarlo como un juego, a ver,
¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Con tranquilidad. Entonces, vamos a mirar primero, concentrémonos un poquito en la región D. La región D es la siguiente región. Fíjense lo siguiente, esto que está acá, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es una circunferencia de radio 2. X cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado, 4, igual, o sea, es una circunferencia de radio 2. Ahora, menor o igual sería la parte de adentro de la circunferencia. Hasta acá tenemos la región de adentro de la circunferencia. Ahora, la otra parte, esto que está acá, en realidad acá hay dos inecuaciones resumidas en una sola. Esta primera parte, si uno piensa en la igualdad, es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es una circunferencia de radio 1. Pero como es mayor o igual que 1, es la parte de afuera de la circunferencia. Entonces, en el fondo, esta expresión representa el anillo que está entre la circunferencia de radio 1 y la circunferencia de radio 2. Genial. X tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, que no estamos viendo todo eso, sino que estamos viendo solamente de acá para allá. Y esto que está acá tampoco es difícil de ver qué cuerno significa, porque si yo paso de ahí para allá me queda x menor o igual que y. ¿No? Si uno piensa en la igualdad, como uno piensa siempre, la igualdad es igual x, que es una función súper famosa, es una recta. La recta igual x, la recta 45 grados. Pero y mayor o igual que x, esta es la igualdad, pero el mayor o igual o el menor o igual dividen de esa figura para arriba o para abajo, para un lado o para el otro. Y acá es fácil darse cuenta que es para arriba, y mayor o igual que x. Si no, hacemos como hicimos siempre, uno toma un punto, por ejemplo yo agarro el punto 0, 1, lo reemplazo acá, 0 de x, 1 de y, eso satisface esta inecuación, 0 es menor o igual que 1, entonces si elijo este punto y al reemplazarlo me da verdadero, quiere decir que es para ese lado. Bueno, ¿qué nos quedó? A ver, es el anillo este, ojo, hay que pedir que x sea mayor o igual que 0, así que toda esta parte no la estamos viendo. Y esto que está acá sería de esta recta para arriba. Entonces nos queda este pedacito de acá. A ver, dibujémoslo bien. Teníamos la circunferencia de radio 1, la circunferencia de radio 2, estamos mirando el anillo acá adentro, pero estamos mirando la parte que está por encima de la recta y con x mayor o igual que 0. Eso nos queda exactamente esto de acá. Esta parte suele ser, a veces en los ejercicios, una parte complicada. El hecho de poder dibujar y distinguir el recinto de integración. Bueno, en este caso tenemos como una porción del anillo entre la circunferencia de radio 1 y la circunferencia de radio 2. Ahora, esta sería la región D en el eje XY. Esta es la región D. Ahora, hay un mapeo natural, entre comillas, digamos, ya natural para nosotros, porque se supone que lo tuvimos que haber viendo, lo venimos viendo bastante, que mapea que es las coordenadas polares. Es decir, si uno mira las coordenadas polares, que era x igual a r coseno de tita e y igual r seno de tita. Uno describía a x y a y a través de unos nuevos parámetros que son el ángulo y la distancia polar. Si ponemos, por ejemplo, r acá y tita acá, si miremos los ejes r tita o tita r, ¿qué está pasando acá? A ver, ¿cómo describo esto en estas coordenadas? Bueno, primero, todos los puntos que están acá adentro, todos los puntos que están acá, tienen un ángulo y una distancia polar. Ahora, todos los puntos que están acá, por ejemplo, agarramos este de acá. Este
su radio, su distancia polar, su R, es algún número que está entre 1 y 2. Se mueve en esa longitud. La distancia de cualquier punto que esté ahí adentro al origen es alguna distancia que está entre este valor y este valor, entre este radio y entre este radio, entre 1 y 2. Y el valor de θ, el valor del ángulo que estoy barriendo ahí adentro, cualquier punto que está ahí, si yo trazo este segmentito, su ángulo está entre qué valores? Entre 45 grados y 90 grados. O mejor dicho, entre pi sobre 4 y pi sobre 2. Entonces resulta que tengo acá un rectángulo, que es justamente la región que llamaremos D', que a través de esta transformación, de este J, de esta transformación, manda este rectángulo en esta región. Mapea el rectángulo D' en el rectángulo D, en la región en donde quiero integrar. Entonces vamos a integrar acá, que es mucho más fácil que integrar acá. En la explicación de... en la clase escrita y en la clase ahora en video, pusimos en principio, cuando se explicó esto, las letras U y B. Bueno, pero U y B, la letra R y θ es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, no hay... ninguna diferencia. Acá la transformación de la J famosa es... sería J de R θ igual a R coseno de θ, que sería el X, y R seno de θ, que sería el Y. Entonces, algo que podríamos hacer ahora, así lo hacemos una sola vez, nos va a servir cada vez que usemos esta transformación de polares, de coordenadas polares, es decir, ver a los x, y en función de los r y θ. Entonces vamos a hacer un cálculo una sola vez, entre otras cosas porque queda muy lindo, es calcular el jacobiano de esta transformación. Como les decía al principio, hay muchísimas transformaciones que transforman distintas regiones en, por ejemplo, rectángulos en distintas regiones, en este caso rectángulos en pedazos de circunferencia, por ejemplo. Nosotros casi vamos a ver una sola, que son las coordenadas polares. Entonces, el jacobiano que va a aparecer en la fórmula de la integral, calculémoslo una vez y ya nos va a quedar para cada vez que usemos este tipo de cambio de coordenadas. El jacobiano, el determinante jacobiano de esta transformación, bueno, es tomar las derivadas, la matriz derivada de esto, es decir, la derivada de esto respecto de r respecto de θ y la derivada de esto respecto de r respecto de θ. La derivada de esto respecto de r es coseno de θ, la derivada de esto respecto de θ es menos r seno de θ, la derivada de esto respecto de r es seno de θ, y la derivada de esto respecto de θ es r coseno de θ. Bueno, damos la cuenta. Esto por esto me quedaría r, esto por esto es r por coseno cuadrado de θ menos esto por esto, que sería menos r por el seno cuadrado de θ. Ahora, esto es igual a r coseno cuadrado de θ
menos por menos, r seno cuadrado de tita. Pero si saco factor común r, esto es lo mismo que r por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que nos queda r, y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, así que esto me queda r. O sea que el jacobiano de la transformación a coordenadas polares es r. Y eso lo vamos a usar ahora constantemente, es algo que vamos a retener en la cabeza cada vez que usemos coordenadas polares para transformar una región medio circular en un rectángulo. El jacobiano de esa transformación es este valor de acá. Bueno, entonces creo que ya tenemos todos los ingredientes para calcular esta bendita integral, ¿no? En este caso tardamos demasiado porque, bueno, explicamos un montón de cosas en el medio. El próximo ejercicio va a salir un poco más rápido. Pero vamos a retener este resultado. Entonces, esta integral sobre la región D, recordemos que D era ese pedacito de anillo de la circunferencia, va a ser igual a la integral sobre la región D', que también la recuerdo acá, era un rectángulo esto era el eje θ, el eje R, y era un rectángulo que estaba entre 1 y 2 en R y entre pi sobre 4 y pi sobre 2 en θ. Un rectángulo acá. Esa es la región D'. Bien. Una cosa antes de tirarme a hacer la integral. En coordenadas polares, yo lo que tengo que poner ahora es lo siguiente. Es reemplazar las x y las y por el cambio de coordenadas que estoy haciendo. R coseno de θ y R seno de θ. Entonces acá tengo que poner, en lugar de x, R coseno de θ, en lugar de y, R seno de θ, en lugar de x, esto, y en lugar de y, esto que está acá. Pero quiero aprovecharme de algo que es muy conocido, que es algo que uno usa mucho en coordenadas polares, es que x cuadrado más y cuadrado, que es r coseno cuadrado más r seno cuadrado, perdón, es r coseno de θ, a ver, que vamos a ver, sería r por coseno de θ al cuadrado más r por seno de θ al cuadrado. Pero distribuyendo el cuadrado me queda r cuadrado por coseno cuadrado de θ más, acá lo mismo, r cuadrado por seno cuadrado de θ. Haciendo algo muy parecido a lo que hicimos recién, sacamos factor común r cuadrado, nos queda r cuadrado por coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Pero esto ya sabemos que es 1. Entonces tenemos una linda, algo que nos va a venir muy bien en este caso, que es que cuando uno trabaja en coordenadas polares, x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que r cuadrado. Eso también es algo que vamos a usar un par de veces. Va a ser útil, acá va a ser muy útil, porque cuando acá yo ponga x igual a r coseno de θ y acá ponga como en lugar de r seno de θ, ya sé que este x cuadrado más y cuadrado me va a dar r cuadrado. Es toda esta cuenta que acabo de hacer. Bueno, entonces, hagamos de una vez la integral. Me va a quedar la integral de e a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, r cuadrado, sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que es r cuadrado. Ahí tengo a e, en donde a cada x y cada y lo reemplacé por lo que me dice la transformación en polares. Pero falta multiplicar por el módulo del determinante jacobiano que lo acabamos de calcular y era r. Todo esto, ¿qué va a ser? En diferencial r, diferencial θ. Ahora, ¿qué queda esto? Esta integral es muy sencilla, porque queda la integral d' en la región d'. ¿Pero la región d', qué es? Bueno, ¿entre qué se mueve r y entre qué se mueve θ?
Tita se mueve entre pi sobre 4 y pi sobre 2. Y R se mueve entre 1 y 2. Se me quedaron números arriba y abajo en los dos. Acá me queda e a la r, porque simplifico el cuadrado con la raíz, porque r es positivo, es un radio. Acá me queda r sobre r, por el jacobiano que era r, diferencial tita. Incluso se simplifican los r. Es decir, fíjense este lío impresionante. Cuando uno aplica este cambio de variables, llegamos a que me queda la integral de e a la r. Bueno, terminemos la cuenta. A ver, me quedó... Bueno, este R y este R se cancelaron. Vamos a sacarlos. Bueno, vamos a empezar calculando esta integral. La primera, ¿no? Vamos a escribir teorema de Fubini. La primera integral. Entonces, la integral de e a la... Me queda la integral entre pi sobre 4 y pi sobre 2. ¿No? Diferencial tita. Eso sería estos extremos. Y lo que está dentro... Calculémoslo, olvidemos un poquito lo que está acá. Vamos a calcular acá. Vamos a poner el resultado de la integral esta. La integral de e a la r es e a la r, y aplicar la regla de Barrow. Entre 2 y 1. Bien. Esto sería la integral entre pi sobre 4 y pi sobre 2. Esto da e a la 2 menos e a la 1. Diferencial tita. Reemplazo de r por 2 menos la r por 1, la regla de Barrow. Que van a tener que practicar, van a tener sin duda que repasar integrales de una variable, ¿no? Eso desde ya. Ahora, esto que está acá es un número, es una constante. ¿Bien? Entonces la integral de, por ejemplo, si esto fuera 5, la integral de 5 es 5 por la variable. La integral de un número es el número por la variable. Entonces la integral de eso es e a la 2 menos e a la 1 por la variable, que es tita. Todo eso entre pi sobre 2 y pi sobre 4. Aplicamos la regla de Barrow. Y bueno, ahí terminamos, porque esto quedaría e a la 2 menos e a la 1, o sea, e a la 2 menos e, por tita, que lo reemplazo por pi sobre 2, menos e a la 2 menos e a la 1, por tita, que lo reemplazo por pi sobre 4. Bueno, y ahí terminamos. Ese es el resultado de esa integral. Insisto, tardamos mucho porque, bueno, lo usamos como excusa para explicar un montón de cosas en el medio. Vamos a ir ahora un poquito más rápido con los siguientes ejemplos. Esto se podría arreglar un poquito mejor. Bueno, se me cortó el video, pero estaba diciendo que esta expresión se puede mejorar, pero eso ya no tiene que ver con, digamos, con la cuestión de integrar, sino simplemente buscar una manera que estéticamente quede un poco mejor esta fórmula. Por ejemplo, en estos dos términos se puede sacar factor común este número que está en los dos términos, así que quedaría e al cuadrado menos e por pi sobre 2 menos pi sobre 4, que sería e al cuadrado menos e por, y pi sobre 2 menos pi sobre 4 es pi sobre 4, así que podríamos obtener directamente esta expresión como una manera más linda, una expresión más linda que esto que está acá, pero eso ya no tiene que ver con integrar, sino con acomodar un poco, practicar un poquito de aritmética. Bueno, el siguiente ejercicio que voy a hacer es el ejercicio 2 de la clase 10, que pide calcular el volumen encerrado entre la función z igual raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado en la región x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Bueno,
Acá vamos a ir un poco más rápido ya con todo lo que estuvimos viendo. Bueno, acá eso es algo que también vieron en la clase anterior. Esta función es una función que es positiva, es una raíz cuadrada, ¿no? Es el resultado de z, más allá de lo que yo meta ahí adentro, es siempre un número positivo. Si tengo una función, la función z, no sé, será cierta cosa, no sé cómo, metido ahí adentro, digamos, positiva por encima del piso, y estoy mirándola en un círculo de radio 2, o mejor dicho, en el interior de un círculo de radio 2, en esta región D, que es esta de acá. Entonces, como la función es positiva, en todos lados donde esté definida, pero es positiva, en particular en esta región, si está definida ahí adentro, entonces la integral de la función sobre esta región nos va a dar el volumen, el volumen encerrado entre la gráfica de la función y el piso, el plano XY. Entonces lo que tenemos que hacer para calcular este volumen es justamente calcular la integral de la función, ¿no? Estamos calculando la integral sobre la región D de la función 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, diferencial x, diferencial y. La región D es esta, ¿no? Este es el círculo, esta región es el círculo de radio 2, el interior del círculo de radio 2. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo, el paso a polares, y vamos a ver que es muy sencillo el cálculo de esta integral, que acá, de vuelta, si quiero verla como función superior o función inferior, por ejemplo, si tomara esa estrategia y despejo y de acá, quedaría que y es igual a más o a menos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. O sea, la parte de arriba sería la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, y la parte de abajo sería menos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Pero son funciones incómodas de poner como límites de integración. Hay que ver qué queda con eso. Bueno, se puede intentar, no digo que no salga, pero estamos estudiando el cambio a polares y vamos a ver que en este caso es bastante productivo. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Un detallecito. Esta cosa la voy a escribir de esta forma. Esta expresión la voy a escribir así, como 16 menos, ahora digo por qué, y eso que está acá se puede escribir así, como menos x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que si saco el paréntesis, me queda 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es lo de ahí. ¿Pero por qué lo escribo así? Porque en coordenadas polares, que es el cambio que voy a hacer ahora, el cambio a polares, habíamos visto en el ejercicio anterior que x cuadrado más y cuadrado era r cuadrado. Es decir, si yo reemplazo la x y la y por las coordenadas polares, es decir, x por r coseno de tita e y por r seno de tita, bueno, haciendo la cuenta queda r cuadrado, la cuenta que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces la integral quedaría así. Quedaría la integral de la raíz cuadrada de 16 menos r cuadrado. No hay que olvidarse del jacobiano de la transformación, que era r, jacobiano de la transformación, diferencial r, diferencial θ. ¿Entre qué se mueven r y θ? Bueno, estamos en coordenadas polares, tenemos que decir entre qué se mueve la distancia polar de todos los puntos ahí adentro y entre qué se mueve el ángulo de los puntos que están ahí adentro. Bueno, pero como es la circunferencia completa, θ se mueve entre 0 y 2π, estamos dando la vuelta entera, si cualquiera de los puntos que está acá adentro puede tener un ángulo entre 0 y 2π, y el radio se mueve entre 0, la distancia polar entre 0 y el radio de la circunferencia, es el borde contra el que choco, así que esto sería entre 0 y 2. Bueno, ahora hay que calcular esa integral. Ya acá empezamos de vuelta con un problema de análisis 1, es decir, vamos a calcular primero la integral que está acá adentro. Y bueno, ahí digamos, hay que volver a repasar los métodos para ver, bueno, cómo sale esa integral. Por ejemplo, esa integral que está ahí, la primitiva de esta función, sale usando el método de sustitución. Entonces habría que repasar un poco cómo es el método de sustitución. Yo eso, sinceramente, no lo voy a hacer, voy a hacer un poco rápido, pero sí les recomiendo fuertemente que repasen
análisis 1, las integrales de una variable, para que esa parte no traiga complicaciones cuando uno tiene que integrar en varias variables. Bueno, de hecho, en el método de sustitución cada uno tiene su forma de hacerlo de alguna manera. Todas son equivalentes, pero cada uno usa su método. Yo creo que ustedes usan el siguiente método. Si yo llamo t a lo que está acá dentro de la raíz, me queda t, o alguna otra letra, 16 menos r cuadrado, y el diferencial de t es la derivada de esto, que sería menos 2r diferencial r. Entonces, si uno mira, acá la integral, me queda la integral de la raíz cuadrada de 16, esto lo llamé t, me queda la raíz cuadrada de t, por, y r diferencial r, que es lo que me faltaría, a esto lo llamé t, bueno, ¿qué cuerno es esto? Bueno, eso lo miramos de acá. Creo que ustedes lo que hacen es como compensar ciertas... Bueno, pero se ve de cualquier forma. R diferencial R, que es lo que me falta poner acá, es el diferencial t dividido menos 2. El menos 2 sale afuera, así que esto sería menos 1/2 de la integral de raíz de t, diferencial t. Bueno, que esto es menos 1/2 por la integral raíz de t, bueno, lo escribimos como t a la 1/2, diferencial t. Integramos esa función, la integral de t a la 1/2, sigo acá arriba, sería menos 1/2 por t a la 3/2 sobre 3/2. La integral de t a la 1/2 es t a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Y esto es menos 1/2 por dividir por 3/2, lo mismo que multiplicar por 2/3. T a la 3/2. El 2 y el 2 se simplifican, así que esto me quedaría menos 1/3 por t a la 3/2, que no es otra cosa que la raíz de t al cubo. Ahora que ya integramos, pongamos la primitiva de esto, ¿quién sería? La primitiva de esto sería, volvamos un poquito para atrás, ¿qué era t? T era 16 menos r cuadrado, así que acá me quedaría menos 1/3 de la raíz cuadrada de t, que es 16 menos r cuadrado, al cubo, todo esto evaluado entre 2 y 0. Quedan números bastante feos, a menos que yo me haya equivocado en el camino, después ustedes me lo dirán, pero no quedan números muy lindos, porque esto quedaría, si evalúo todo esto en 2, se reemplazo la r por 2, me queda 2 al cuadrado, que es 4. 16 menos 4 es 12. Así que me quedaría menos 1/3 de la raíz de 12 al cubo, número asqueroso, menos, cuando reemplazo ahora por 0 no me queda tan feo, porque me queda menos 1/3 por, cuando reemplazo por 0 acá, 0 al cuadrado es 6, 16 menos 0 es 16, la raíz cuadrada de 16 es 4, al cubo 64. Me queda menos 1/3 por 64. Entonces, para terminar esta cuenta, está quedando bastante fea, terminar la integral que estamos haciendo, digamos que tengo la integral entre 0 y 2pi de, digamos, toda esta cuenta esta integral del medio, que la calculamos aparte y nos dio todo esto que está acá, nos quedó 64/3 positivo, menos 1/3 de la raíz cuadrada de 12 al cubo. Todo eso es el resultado de esta integral definida que está acá en el medio. Si tengo una integral entre 0 y 2pi, el resultado de esto, diferencial tita. Bueno, pero esto es un número. Si la integral de un número es el número por la variable, si acá no hay tita, es un número fijo, es una constante. Así que la primitiva de esta función es ese número por tita, donde tita va evaluado entre 2pi y 0. Así que el resultado final de esto, si no me equivoqué en ninguna cuenta en el medio, sería todo esto, o sea, hay que reemplazar tita por 2pi y después menos reemplazar tita por 0. Entonces me queda todo ese choclo que está acá, por 2pi, menos
todo este choclo que está acá por 0. Entonces todo esto muere y el resultado del problema es esto que está acá. Eso sería el volumen encerrado por la función, esa z igual raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, sobre la circunferencia de radio 2.